buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos de nuevo en una nueva entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos por Cinevisión, Canal 19. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante. Pero primero tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez, quien nos hablará sobre la viruela del mono. Segundo, estaremos hablando de las superbacterias en nuestra cápsula urológica. Y el tercer segmento es la entrevista con el doctor Marcos Núñez Cuervo, cirujano general, cirujano de mano y también quien hace microcirugía. No se pierda, después de la pausa, siga con nosotros. Gracias por estar con nosotros y en el segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre la viruela del mono o la viruela símica, que se han reportado casos en el 2022 en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Singapur acerca de esta enfermedad que es realmente originaria. Los primeros brotes fueron documentados en África, pero es una enfermedad en donde están apareciendo casos no endémicos, no propios de ese país, sino importados desde África. Entonces se ha hecho un llamado y se han puesto en alerta el hecho de que estén apareciendo estos casos por esos países, y la República Dominicana no se queda atrás. La Sociedad Dominicana de Dermatología pues también está activa con el asunto de la viruela del mono, pues ante cualquier caso de cualquier paciente, niño, que presente lesiones que puedan ser tipo ampollar o bolitas de agua o lesiones que parezcan varicela, pues se da la voz de alarma de que consulten un médico, ya sea pediatra si es un niño o un dermatólogo, porque los casos pues se siguen documentando en diferentes países. Esta enfermedad, que realmente es transmitida por roedores como ratones, son enfermedades que son producidas de animales a los seres humanos por medio del contacto con orina o heces de esos animales. Sin embargo, en el caso de la viruela del mono, se puede transmitir de persona a persona por vía respiratoria. Entonces, bien, los niños vemos que no se utilizan mascarilla y eso, y que son muy propensos a pues enfermarse de esta condición. Tenemos que tomar en cuenta el antecedente de viaje o si el paciente que presenta las lesiones ha estado fuera del país en alguna de las zonas donde se han documentado estos casos, para que tengamos presente que pudiera tratarse la viruela del mono, que es una enfermedad benigna. Realmente la letalidad, la muerte es de un 3 a un 6% y que es autolimitado, pero sin embargo, cuando afecte y llega a los lugares, se disemina, se pega bastante rápido. Entonces, mantenernos siempre con el lavado de manos, utilizando pues mascarilla, y si en su piel aparecen ampollas o bolitas de agua asociado a fiebre, o que semeje herpes, lesiones que semejen como si fueran herpes, debe de acudir a una consulta a buscar, ¿verdad?, una asistencia médica. Aquí vemos en pantalla pues una imagen de una de las fotos que presenta lesiones tipo ampollares, como si fueran ampollas que se revientan y la persona pierde piel, como si fueran quemaduras, y que pues es un paciente que sufre de la enfermedad de la viruela del mono. Y nada, pendiente siempre a cualquier lesión que le aparezca en su piel, y principalmente en los niños, que pueden cursar con fiebre, ganglios que le crecen, por ejemplo, en el cuello, y estas lesiones en piel, pues buscar ayuda. Esperemos que en la República Dominicana no llegue realmente la enfermedad, pero estamos alerta ante cualquier manifestación cutánea que pueda cursar con lesiones de tipo varicela. Sigan aquí con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma, y vamos a pasar a una pausa comercial para retornar con el segmento urológico en esta tarde.
días. Y entrando en nuestra cápsula urológica, quiero relatar el encuentro de un artículo que ya había sido objeto de estudio en la revista británica The Lancet y en el New England Journal of Medicine. Y es que hace 5 días una serie de científicos chilenos en la Antártica, es decir, en la parte polar del sur del Chile, allá más allá de la Tierra del Fuego, encontraron unas bacterias súper resistentes, principalmente de la especie de Pseudomonas, resistentes a todos los antibióticos conocidos. Y no solamente a estos antibióticos conocidos, como los famosos imipenenes, sino también minerales como el cadmio, el cloro, el yodo y los armonios cuaternarios, que son unos antisépticos muy potentes. Estas bacterias descubiertas tienen miles de años ahí. El peligro que se ve es que con el descongelamiento, con el derretimiento de los glaciares, estas bacterias podrían llegar a nuestro medio ambiente y afectarnos de una manera u otra, ya sea de forma directa o porque cedan sus genes de resistencia antibiótica a bacterias que sí nos podrían enfermar. Y se cree que en el año 2019, antes de que viniera la pandemia del COVID, ya estas bacterias hiperresistentes, cuyo origen podría haber sido, por ejemplo, en los glaciares derretidos, o el mismo COVID pudo haber venido de ahí también, esta es otra teoría, estas bacterias se hayan incorporado al medio ambiente y, según ellos, en el año 2019 hayan matado aproximadamente unos 1,5 millones de personas, más que mata el HIV, más que la malaria, más que el dengue, más que la neumonía y más que todo eso. Y entonces, este es el problema. También el problema de la resistencia a los antibióticos no solamente se debe quizás a esta incorporación de bacterias resistentes, sino también a problemas de que el uso indiscriminado que tiene la población a los antibióticos. Cuando una persona que tiene una infección y que toma un antibiótico indiscriminadamente, quizás no lo toma en una dosis adecuada, lo toma una sola vez, pero ¿qué pasa? Que la bacteria aprende a detectar, aprende a conocer este antibiótico y se hace resistente cada vez más rápido a esta sustancia. Pero esto no es un hecho fortuito, sino que las bacterias, como no pueden mutar, no tienen esa capacidad porque tienen una estructura más organizada, anatómica, bioquímica, genéticamente, como lo hacen los virus, las bacterias sí saben implementar mecanismos por los cuales pueden hacerse resistentes a los antibióticos. Como ya les dije, esto no es fortuito y se logra en base a 4 mecanismos principales. El primero, el más conocido, es que la bacteria podría fabricar una enzima que degrade el antibiótico. Ese es el caso de la penicilina, que la bacteria produce la penicilinasa o beta-lactamasa, que rompe el anillo lactámico. Esa es la resistencia más conocida, como oímos microbios que son resistentes o que poseen la beta-lactamasa. 2. La modificación en los poros de la membrana celular bacteriana. Es decir, generalmente las sustancias entran por un receptor o por un facilitador que lo recibe en la membrana y lo entra dentro de la célula. Pues la membrana, la bacteria aprende a fabricar una sustancia que evita que el antibiótico penetre, es decir, que ella sella sus poros o sus puntos vulnerables, haciéndose resistente a ese antibiótico. El tercer mecanismo es que la bacteria, oigan que si un mecanismo así, un microorganismo tan pequeñito puede ser un inteligente, que la bacteria desarrolla una especie de bomba a través de los lisosomas que evacúa el antibiótico que le ha logrado entrar adentro de su membrana, ella lo bombea hacia afuera. Es decir, que fabrica una especie de bomba para repeler que ese antibiótico le llegue al sitio crucial donde trabaja. Ahí vemos la explicación de los 4 mecanismos. Y por último, el cuarto mecanismo es que la bacteria muta y cambia el punto crucial donde el antibiótico hace efecto. Por ejemplo, en caso de que sean quinolonas, por ejemplo la ciprofloxacina, la levofloxacina, trabajan a través de una enzima que se llama la DNA girasa. Pues esta bacteria cambia esta enzima haciendo que el antibiótico no sea efectivo.
También en el caso de que sean macrólidos, es decir, eritromicina, acitromicina o tetraciclinas como la doxiciclina, la bacteria hace un cambio en el RNA, evitando de que el antibiótico trabaje en la duplicación del RNA de esa bacteria. Y por último, la proteína, en ese sentido, se puede hacer resistente la bacteria a estos antibióticos. Ya les dije, no solamente los casos de bacterias que han venido por esa teoría del descongelamiento de los glaciares, que han llegado a incorporarse a nuestro ambiente y pasando esos genes que regulan la resistencia a bacterias que sí nos afectan. Y también otra cosa que afecta mucho es el uso indiscriminado de antibióticos. Por eso usted tiene una infección, algún problema, no use antibióticos espontáneamente, porque aparte de que usted no se va a curar completamente, usted está cooperando a que las bacterias se hagan más resistentes cada vez más a estos antibióticos. Así que hasta ahora nuestra cápsula urológica, sigan con nosotros en nuestro tercer segmento, hoy con la participación del destacado cirujano, el doctor Marcos Núñez Cuervo, que nos hablará de cirugía de mano. Siga con nosotros después de la pausa. Y siguiendo con el contenido de nuestro programa, Medicina de Cuerpo y Alma, tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Marcos Núñez Cuervo, cirujano general, cirugía de mano y microcirugía, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana y presidente de la FEPAFEM, de la Federación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina. Bienvenido, doctor, un honor para nosotros tener una persona como usted con este background, es un honor para nosotros. Y gracias por aceptar la invitación. El honor es mío, gracias por tenerme aquí en el programa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y cuéntenos, eso de la FEPAFEM, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la educación médica continuada en estos tiempos. La diferencia cuando usted y yo estudiamos en los años 75, 73, ha cambiado mucho. Sí, los tiempos son diferentes. La Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, FEPAFEM, agrupa a un número importante de escuelas de medicina y facultades de medicina del continente americano. Y tenemos la presidencia 2022-2025 con un equipo de hombres y mujeres que van desde Canadá hasta Chile. Ese es el límite geográfico. Y la federación es producto de una petición que hizo la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial. Y ya tiene desde el año 72 fundada, 73. Tiene bastante, 50 años. Sí, y es una institución que rige por la educación médica a nivel del planeta. Son 6 regiones, nosotros representamos lo que es el continente americano. Y la idea es, ellos trazan los estándares de acreditación, que son los que se usan por las agencias acreditadoras, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en otros países. Y ahora mismo son 5 estándares. Le acaban de agregar, producto del asunto de la virtualidad y la educación a distancia, un estándar que se llama aprendizaje distribuido y a distancia. Y ahora prontamente se va a revisar lo que es el posgrado. Cuando nosotros estudiábamos medicina, el aprendizaje estaba basado en el profesor, ahora está basado en el estudiante. El conocimiento es muy amplio, hay alrededor de 60.000 enfermedades y 6.000 procedimientos, entonces es muy poco probable que se pueda dominar eso, ¿verdad? Desde la carrera. Y por eso hay un continuum, o sea, el estudiante hace 5 años, 6 años, en otros países del continente 7 años, y entonces ya después viene el trabajo social, la pasantía,
y la especialidad. Lo otro es que nosotros teníamos una metodología de leer, de revisar los textos. El estudiante de ahora, de esta generación, y lo sabemos por los hijos y los que tienen nietos por los nietos, quieren la respuesta ya, inmediata, corta, breve, precisa, concisa. Ahí mismo. Y la mayoría de estos jóvenes les gustan los videos, o sea, la parte audiovisual. Otro elemento importante es el asunto de la simulación. La simulación que no sustituye al paciente real, pero que es un elemento que le oferta seguridad al estudiante, porque puede aprender, puede fallar, y eso no ocasiona ningún tipo de daño. Nosotros aprendíamos a tomar la presión entre nosotros, aprendíamos a poner una intramuscular entre nosotros, a sacar sangre entre nosotros, hacíamos un tacto rectal o un examen pélvico con un paciente real. Y ahora nuestros estudiantes, tanto a nivel de la universidad estatal como de las universidades privadas, lo hacen primero en un laboratorio, en un centro de destreza clínica, y después que están debidamente calificados y monitoreados, entonces pasan ya a... O sea que el primer tacto rectal, el primer examen pélvico es a un muñeco, a un... Sí, es interesante porque la industria ha logrado, por ejemplo, en el caso tuyo como urólogo, ellos tienen diferentes tipos, tienen un pélvico para mujer y un rectal sobre todo para hombre. Sí. Entonces, en el hombre nosotros valoramos sobre todo el estado de la próstata. Y este entrenador de parte, que ¿cómo se llama? Tiene diferentes tamaños. De próstata. De próstata. Entonces nosotros sabemos, le indicamos cuál es el tamaño normal y después entonces lo sometemos a diferentes tamaños para ver si el estudiante puede identificar que esa próstata que está tocando es muy grande, o es grande, o es normal. Sí. Pero también podemos hacerlo con el fondo de ojo, con el examen del oído, el examen de la laringe, las mamas, podemos ocultar ruidos respiratorios, ruidos cardíacos. Por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, les digo, que cuando yo quería escuchar una insuficiencia aórtica, iba al hospital, buscaba el piso donde estaba cardiología y trataba de identificar si en esa sala había un paciente con insuficiencia aórtica que me pudiera a mí dar la oportunidad de escuchar los ruidos cardíacos y el pulso de un paciente típico de insuficiencia aórtica. Ahora hay sitios en la web, por ejemplo, practicalclinicalskills.com, en donde los estudiantes pueden escuchar ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, ruidos intestinales y patología. Y hacerlo como el celular, en slow motion o a la hora acelerado, que sí. Antes uno tenía que leer el libro de semiología, me acuerdo, el libro todavía sigue siendo el texto, el book insignia, que era el libro de Bates, Barbara Bates. Y había una descripción que uno tenía que leer, imaginarse el ruido, y eran con onomatopeyas y comparaciones. Sí, entonces, por ejemplo, se habla de que los ruidos cardíacos normales es blub dub, blub dub, blub dub. Y como tú dices, ahí lo tenemos nosotros en vivo, el S1 y el S2. Incluso yo pienso que con el tiempo vendrá un aparato que al escuchar el ruido cardíaco del paciente te dirá el diagnóstico. Sí, siempre vamos a necesitar de tener en nuestro sistema nervioso central la información, pero ya hay dispositivos, obviamente, que pueden valorar la inteligencia artificial. De hecho, a raíz del COVID, ha permitido que se puedan acumular muchos estudios de imágenes, por ejemplo, de tomografía o de radiografía, y tú poder colocar esa imagen y decirte en un 80% o en un 10% qué probabilidades tiene de que sea un COVID, esa imagen pulmonar.
Sí, por la escala de grises y todas esas cosas, de colores. Sí. También en la simulación nosotros tenemos los pacientes estandarizados, que son personas, actores, actrices o pacientes que se aprenden contratan una enfermedad, sí. y tienen un Sí, libreto. Oh. Inclusive usted que es dermatóloga, nosotros tenemos un equipo de moulage en el que podemos simular determinados tipos de lesiones Cutáneas. podemos poner al paciente amarillo, lo podemos poner rubicundo, le podemos hacer una úlcera, y todo eso con un paciente que hace el encuentro lo más real posible. Mientras más real es el encuentro simulado, es mejor para el estudiante. Claro. De hecho, hay lo que se llama la simulación híbrida, que sería yo tener, por ejemplo, un brazo, una parte de un brazo. Entonces, sacar la manga del saco y poner aquí el simulador. Y entonces el estudiante va a hacer la punción y yo decirle, pero usted no me va a poner anestesia, Sí. no me va a poner alcohol. Y lo que él va a accionar no es en mi mano, sino en la parte. Híbrido. Está un muñeco y está una persona real. Eso es lo que se llama simulación híbrida y es la que nosotros preferimos, porque no hay un contacto directo al paciente, pero sí hay una interacción entre la persona, el paciente estandarizado y el estudiante. Entonces no hay morgue, doctor. Ya no se utilizan Los los cadáveres. muertos, los cadáveres para clase de anatomía. Se usan muñecos también. No. Nosotros tenemos para el aprendizaje de la anatomía, el uso de los cuerpos es un problema a nivel mundial, porque hay una escasez de donaciones, de donantes. Entonces, para tales fines, por ejemplo, el doctor Bob Ackland en Louisville tiene unos videos de anatomía en fresco, disecando en fresco. Esos videos están ya comercializados y están desde la cabeza hasta los pies. Y él, de una manera magistral, va haciendo la disección por partes, va haciendo exámenes y va logrando que el estudiante se vaya incorporando. Pero también la industria ha logrado hacer en materiales de silicón las diferentes partes que hay del cuerpo. Pero además vi en México como si fuera un cuerpo, un maniquí. Entonces ellos usan vísceras reales de animales sí, reales, para rellenar el tórax y el abdomen y trabajar con los estudiantes de medicina, inclusive procedimientos como colocación de un tubo de pecho, la realización de una toracentesis y ya a un nivel más avanzado, inclusive hasta para la residencia, cómo se puede hacer una reparación de una herida intestinal o una anastomosis. Exacto. Incluso también el uso de animales, me acuerdo los perros, los más usados, Sí. Eso debe estar ya Hay en una restricción situación de por- regulación. por Sí. razones humanitarias. Hay una situación de regulación hoy en día con la cirugía experimental, que es la que tú mencionas, precisamente porque hay limitaciones, o sea, hay regulaciones que hacen que no se utilice ya ese tipo de modelo, porque hay otros modelos, inclusive hay la simulación virtual, se llama simulación áptica, con H, y tú puedes simular, hacer una endoscopía digestiva o respiratoria, e ir viendo exactamente con el endoscopio Lo que se ve en todo la lo vida que real. ves en un paciente real, o puedes hacer una cirugía laparoscópica Laparoscópica. o robótica. Y lo bueno de esta tecnología es que el aparato lo corrige solo. O sea, le dice a uno dónde te equivocaste, si pasaste la prueba, si los errores que cometiste son errores que se pueden obviar o tú tienes que volver de Y cero. ahora que usted habla de eso, gracias a la tecnología,
el cirujano puede estar en Londres y te pueden estar operando aquí, en un hospital de República Dominicana, porque por ejemplo con el Da Vinci, la robótica, el cirujano puede estar fuera del país y te está operando vía online desde otro país. Esos son los grandes avances de la cirugía. Va guiando. Nosotros tuvimos aquí un cirujano robótico, y lo puede, pero aunque ellos vienen con su equipo, puede hacerlo así. Él guiando a la persona que va manejando el aparato para hacer la cirugía. Sí, sí, sí. Que no tiene que estar presencial. Bueno, y una vez un caso muy famoso que hubo en la prensa, un taxista, un señor que le cortaron las manos en una trifulca, vamos a decir, y que usted puede hablarnos de ese caso, porque usted se especializa en cirugía de mano. Sí, ese es uno de mis roles. Yo tengo varios sombreros, uno como educador, que lo disfruto mucho porque trato de influenciar, como influenciaron otros profesores en las nuevas generaciones. Y también tengo mi área de entrenamiento, después de haber hecho cirugía general, pues cirugía de la mano y microcirugía. Este fue un caso que llegó en noviembre del año 2000 al hospital Gautier, donde estábamos nosotros en ese momento, y que llegó referido del hospital Moscoso Puello. Este caso, solamente vamos a poner las imágenes que pueden ser presentadas. Sí, eso es muy cruento. Esta es la parte en la que mostramos el paciente con los apósitos ensangrentados. Con las manos cortadas. Las manos estaban ya separadas por la lesión. Y el residente que lo recibió en el hospital, lo que hice fue que en un suero de esos de plástico le quitó la parte de arriba, botó el contenido, colocó las manos y entonces eso lo colocó en hielo para proteger del frío a las manos. Él tenía la parte de la mano izquierda al nivel del antebrazo, y además era zurdo, o es zurdo. Eso hizo que nosotros en el diseño prefiriéramos trabajar primero la mano izquierda, por dos razones. Era una amputación con músculos aquí, los vasos eran más grandes y también el paciente a la vez era zurdo. Comenzamos la mano izquierda primero y después cuando llegó la sangre, que es importante destacarlo, entonces comenzamos el reimplante de la extremidad derecha. Estos procedimientos duran alrededor de unas 9 horas, wow, cada uno. Y necesitan ¿Cada extremidad? Sí, necesitan de un trabajo colaborativo. Nosotros, esto es parte de uno de los equipos. Había un equipo en la mano antebrazo izquierdo y había otro equipo en la mano derecha. Y este paciente, después, esto es más o menos a unos 10, 11 días después del reimplante. Como tiene sus manos colocadas y reimplantadas. Nosotros tenemos un video que lamentablemente no pudimos conseguir para esta presentación. Pero en cualquier momento, y ya este caso lo hemos hablado antes, este paciente recuperó prácticamente todos los movimientos. Él puede escribir, puede... Anda manejando un camión. Comer. De profesión taxista, la última vez que conversé con él, estaba manejando un camión. Y desde el punto de vista de la clasificación de Chen, que es una de las clasificaciones que usamos, podemos decir que es un resultado excelente, puesto que este paciente puede hacer prácticamente un 90% de las cosas que hacía antes de la amputación. Y eso es el producto de un trabajo de colaboración. Él tuvo, dentro de su mala suerte de perder las dos manos, varias buenas suertes. Primero, el residente que lo recibió había tenido instrucciones de qué hacer con las manos y no lo recibió en el hospital nuestro, sino en el hospital Moscoso Puello, que fue donde llegó. O sea, un buen referimiento es tan bueno como un buen tratamiento. En segundo lugar, él no era asegurado y se logró conseguir que el jefe del servicio
autorizara y que el paciente se operara. Y en tercer lugar, cuando él llegó al hospital, ya el equipo de reimplante del Hospital Gautier tenía varios casos. Teníamos, qué sé yo, 7, 8, 9 casos. Okay. Y ya fue un elemento, una amputación más. Lo único que esta era bilateral. Ese caso es muy, muy bonito, ¿eh? Entonces, nada, vamos a una pausa comercial. Luego de los comerciales, vuelva con nosotros. Medicina de Cuerpo y Alma, conversando con el doctor Marcos Núñez, cirujano especialista en cirugía de manos y microcirugía, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Iberoamericana. Y estamos conversando todo un poco aquí en nuestro espacio. Doctor, ¿cuáles son las patologías o las condiciones más frecuentes que operan ustedes en las manos? Sí, en la consulta del día a día, nosotros podemos ver desde problemas congénitos. Debo decir que los problemas congénitos más frecuentes que se ven en la práctica son los dedos supernumerarios, sobre todo el lado del meñique. Sí, los cinqueños, lo que la gente dice cinqueños. Que yo no sé por qué le dicen cinqueños. Debería ser cisteños. Pero así le dice el pueblo. Y la otra es la sindactilia, que es cuando dos deditos vienen sin despegar. Es importante que sepamos que la mano en intraútero viene pegadita así, y en un proceso de diferenciación, entonces nosotros logramos hacer la división. Bueno, pues hay algunos niños que se quedan sobre todo con estos dos dedos, el anular y el mayor. Después tenemos problemas de tipo de compresiones de nervio, que es bastante frecuente. Sobre todo personas que se le duermen estos tres dedos en la noche, que hay que sacudirse porque se atrapa el nervio aquí en el túnel carpiano o aquí también en el antebrazo. O es un problema que viene del cuello y se le acalambran las dos manos, todos los dedos. También tenemos inflamaciones, procesos de inflamación que pueden hacer que un dedo se tranque, el famoso dedo en resorte o en gatillo, o que el paciente no pueda cerrar los puños porque tiene una inflamación de la sinovial. También es bastante frecuente, sobre todo, dolor aquí en esta zona del lado del pulgar, en pacientes que tienen pocos meses de haber dado a luz, o en las abuelas por cargar estos bebés de alto peso, en lo que se llama una sinovitis de Decker-Vein. Sí. Cuando el paciente hace este movimiento, tiene un dolor exquisito. Los procesos de degeneración por la edad, de las osteoartritis, que es lo más común, la degeneración del cartílago, que es como si fuera el asiento donde nosotros nos sentamos. Ese cartílago lo que sirve es de amortiguamiento, de acolchamiento. Se va desgastando con la edad y es el tipo de artritis más frecuente, afecta el cuello, en las manos afecta la base del pulgar, sobre todo hacer esto produce mucho dolor, y también en las articulaciones distales de los dedos. Esa no es la artritis reumatoidea, que es diferente y que afecta a ambas manos, es más frecuente en mujeres, produce afectación de los dedos y deformidades de los dedos y de las muñecas, y que tiene un componente de tipo autoinmune. Las osteoartritis no, la osteoartritis es por degeneración. Se sabe también que hay un componente familiar, o sea, la abuela le pasa a la nieta le pasa en cadena, la hija a la nieta, y así sucesivamente. Y lo que nunca va a concluir, que es el asunto de los traumas, como acabamos de ver el caso de la amputación. Sí. Traumas que pueden ser laborales, accidentales en la casa, riña. Y es que las manos son importantes, doctor, industriales, porque si la mano sumamente. no puede hacer nada. Tengo un profesor que dice que la mano es la extensión del cerebro.
Sí, definitivamente. No, pues, sin mano no se puede. Y el dominicano, si no usa las manos, no puede hablar. Yo tengo un profesor de Tenemos que usar las manos para Somos muy expresar. expresivos. Exactamente. Eso es verdad. Dice un profesor que yo tenía que al principio, en el caso de los cirujanos, el cerebro, cuando el cirujano está aprendiendo a operar, sigue las manos. Y que después, cuando el cirujano tiene mucha experiencia, bueno, al principio las manos siguen al cerebro. Y después, cuando aprendes a operar, el cerebro sigue tus manos. Así es. Y el Así paciente te lo dice, ese médico ni la mano me puso. Sí. No me puso la mano. Doctor, en el caso de la polidactilia que usted mencionó, es muy frecuente en nuestro país la polidactilia. ¿Esto está asociado, es sindrómico, está asociado a otras anomalías anomalías cardíacas? Yo tengo a alguien en mi familia que tiene una polidactilia y me puse a investigar una vez y sé que está asociada al cromosoma 13 y que puede ser principalmente cuando esta polidactilia tiene hueso, ya que es más compleja, porque la mayoría de las veces solamente es un pedacito de carne, Claro. tiene uña y todo, pero cuando tiene hueso, tiene que ser hecha por un especialista con mucho cuidado, porque puede haber una poliomielitis y puede haber síndromes asociados cardíacos y esas cosas. Puede ser sindrómica. Mira, la mayoría de las polidactilias que van del lado del meñique, porque hay polidactilias Y están acompañadas del pie también, sí. Sí. Son hechos fortuitos, al azar. No tienen ninguna correlación. Sí hay algunos tipos de problemas en la mano complejos, como la mano en langosta, o deficiencias que están relacionadas con, por ejemplo, el síndrome de Apert o de Cruzón, en lo que los niños tienen una característica y malformaciones faciales. Y las manitos nacen como si fueran puñitos, o sea, hay que hacer diferentes procedimientos para ir logrando primero un pulgar o ir separando los dedos. Y en el mejor de los casos, tener una mano de 4 dedos en esos casos complejos. Algunos profesores, como el profesor Luis Scheck, el profesor Kleiner, son personas que pueden lograr una mano de 5 dedos en ese tipo de casos. El reto de las duplicaciones, como las que tú mencionas, tanto del meñique como del pulgar, cuando tú tienes 2 deditos similares, con hueso y todo, es primero cuál de los dos quitar. Y en segundo lugar, saber que cada dedo tiene un tendón. Entonces, que cuando vayas a quitar, el que decides quitar, tiene que salvar los tendones que iban para el otro que él tenía. Sí, para que no se dañe. Para tener un balance. Y a veces hay que tener 2 procedimientos, hay que aplicárselo a los padres para poder lograr un dedo Funciona. bien y funcional. Claro. Otra patología que es muy conocida por los dominicanos es el túnel carpiano. Y te dicen que hay que apoyar las muñecas para poder escribir, incluso los teclados ahora traen una inclinación que si tú quieres la puedes poner para que las manos no estén así, que es muy frecuente, ¿verdad? Sí, es la neuropatía, la inflamación del nervio por atrapamiento más común que ve un cirujano de mano aquí y en cualquier país. Aquí en la muñeca nosotros tenemos un túnel por donde pasan 9 tendones, 9 cables, 10 cables, 9 tendones y un nervio. Entonces, como yo digo, si por ese túnel lo que lo envuelve se pone grueso, el túnel le queda pequeño, ¿y qué pasa? Que empujan y ¿a quién comprometen? Al pobre nervio. ¿Y qué hace el nervio? Que se queja. ¿Cómo se queja? Con dolor, con calambre, sobre todo en estos 3 dedos, el pulgar, el índice y el mayor. De preferencia, sobre todo en la noche, al punto de que al paciente lo despierta y él tiene que sacudirse. Y si le damos un golpecito aquí en la muñeca, eso le despierta un calambre hacia esos 3 dedos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque el nervio nace del cuello y viene bajando al brazo, al antebrazo y a la muñeca. Y existe la posibilidad de que usted tenga, además del túnel carpiano, un atrapamiento en el músculo pronador o aquí en el tercio interno del brazo o también un componente cervical. Por eso es que la especialidad, siempre decimos,
el cirujano de mano debe explorar clínicamente al paciente desde el cuello hasta los dedos. Hay otra serie de enfermedades muy raras también que afectan la vaina sinovial, el saco sinovial de las articulaciones distales, que hacen como una bolsita y como si fuera un crecimiento, como si fuera un sinovioma benigno. ¿Esto es líquido? ¿Es un tumor benigno? Mira, hay dos cosas que se pueden parecer en la parte distal de los dedos. Aquí, la articulación que está cerca de la uña, que es la interfalángica distal. Si es hueso, eso tiene que ver con osteoartritis y fue descrito como los nódulos de Heberden con H. Exacto. Es típico, sobre todo los meñiques, son de los primeros dedos que se afectan. Pero además, nosotros podemos tener líquido y que se forme un quiste también en esa zona, que es lo que se llama un quiste mucoso. Y ese quiste mucoso tiene líquido en su contenido de la articulación y está relacionado usualmente también a un osteofito, o sea, a un sobrehueso, producto de la osteoartritis. O sea, que la osteoartritis, aquí en la articulación que está cerca de la uña, te puede producir dos diagnósticos diferenciales. Si es hueso solo, una exotosis, un sobrehueso, un nódulo de Heberden, y si es líquido, a veces se ve y el paciente te dice que le drena una secreción como agua, entonces es un quiste mucoso. ¿Puede drenar? ¿Es el exterior? Sí, puede drenar. Puede drenar. ¿Y es peligroso operar esto en el sentido de que el peligro de infección, como estos huesos, espacios cerrados, líquido sinovial, puede haber una osteomielitis? Sí, claro. Todas las operaciones están sujetas a un riesgo. Usualmente la cirugía, el cirujano, hay dos elementos importantes, el sangrado o el hematoma y la infección. Pero obviamente, primero la mano es muy generosa, es muy vascularizada. En segundo lugar, nosotros trabajamos en un medio exangüe, con un torniquete, con anestesia regulada, con lupas de magnificación. Yo opero y el equipo con lupas de 4.5. Yo veo 4 veces y medio lo que ve el ojo normal. Y usualmente, y eso es muy importante, operamos en equipo. O sea, somos 2 cabezas, 4 ojos, a veces somos 3 cirujanos de mano operando el mismo paciente. Y eso es un elemento muy importante, ya que también ha cambiado, Juan Carlos, doctora. Ya el cirujano orquesta, el cirujano solo, ha ido desapareciendo y están los equipos quirúrgicos. Un team. Exacto. Exactamente. Un team. Y ya por último, usted me dijo antes de comenzar el programa que se podía hacer cirugía, o sea, reimplante de vasos sanguíneos hasta de 1 milímetro. Eso es correcto. Es una cosa, un gran éxito. ¿Y ese hilo con que se cose eso? ¿Qué calibre es? Mira, eso es una historia interesante que pudiera ser producto de otro programa. Sí. La historia de la microcirugía, de cómo se creó el material de sutura, el hilo y la aguja. La aguja de 120 micras, de 100 micras, Wow, sí. y un hilo 10-0, 11-0, o sea, de un calibre muy parecido Al de un pelo, cabello. al cabello. Okay. Y amerita, obviamente, de la magnificación, usualmente con microscopio, para vasos de 1 milímetro, y para vasos de 2 milímetros, 2.5 milímetros en adelante, el uso de las lupas de magnificación. Bueno, pues ahí tenemos un tema para una posible invitación de Así nuevo, es, claro así que es. sí. Y entonces le damos Para las que el gracias. público pueda ver Claro. qué cosas se puede hacer en cirugía reconstructiva usando la microcirugía. Podemos traer un pequeño video de la construcción de un dedo, de una mano. Bueno, aquí tenemos otro tema y hasta aquí nuestro programa. Le damos las gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Nos sentimos muy complacidos y le damos las gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, queridos amigos televidentes, gracias por sintonizarnos en otro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3 en Cinevisión. Gracias por preferirnos.